Hola, aquí en esta sesión vamos a seguir revisando las causas del síndrome nefrótico y la tercera causa es la nefropatía membranosa. Esta es la causa más común de síndrome nefrótico primario en adultos. Se presenta habitualmente en la quinta a sexta década de la vida. Es una enfermedad inmunitaria caracterizada por depósito de complejos inmunes en la porción subepitelial de la pared de los capilares glomerulares. El antígeno en las formas primarias de la enfermedad parece ser un receptor de la fosfolipasa A2 en el povocito en el 70-80% de los pacientes. La enfermedad secundaria se asocia con cáncer, infecciones tales como hepatitis B y C, endocarditis y sífilis. También se asocia con enfermedades autoinmunes tales como lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo y tiroiditis. Y también se asocia con ciertos medicamentos como antiinflamatorios no esteroidales y captopril. El curso de la enfermedad es variable, con casi el 50% de los pacientes que progresan a una enfermedad renal crónica terminal en 30 a 10 años. También una enfermedad compleja en ese sentido. Y hay un grupo de pacientes que se asocian con un mal pronóstico, es cuando presentan fibrosis túbulo intersticial concomitante, que tienen sexo masculino, que tienen una creatinina elevada e hipertensión arterial y proteinuria mayor a 10 gramos por día. Los pacientes con nefropatías membranosas y síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de un estado hipercoagulable que aquellos con síndrome nefrótico de otra etiología y por lo tanto hay que ser más cuidadosos aquí para evitar las trombosis y tienen una predisposición particular a hacer trombosis de la vena renal. Los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden tener edema o pueden tener orina espumosa. Una trombosis venosa puede ser un síntoma inicial y presentarse con eso. Y en las nefropatías membranosas secundarias puede haber síntomas y signos de una infección subyacente o de una neoplasia, especialmente cáncer de pulmón, estómago, mama y colon. Las causas secundarias, bueno, en cuanto al laboratorio, en las causas secundarias hay que pedir serología para lupus, sífilis y hepatitis virales. Hay que hacer una búsqueda de cáncer de acuerdo a edad y sexo. Y como hemos visto también en las otras causas, aquí tampoco hay un examen serológico disponible para causas primarias. Y por lo tanto, el elemento diagnóstico nuevamente es la biopsia. Y en relación a la biopsia, en cuanto a la microscopía de luz, lo que observamos es engrosamiento de la pared capilar glomerular sin cambios inflamatorios ni proliferación celular. Con tinción de plata se observa un patrón en espigas y cúpulas que resulta de las proyecciones de la membrana basal glomerular entre los depósitos subepiteliales. La inmunofluorescencia muestra IgG y C3 a lo largo de las asas capilares. Y la microscopía electrónica muestra un patrón discontinuo de depósitos densos a lo largo de la superficie subepitelial de la membrana basal. El tratamiento en la enfermedad primaria o hepática, el tratamiento depende del riesgo de progresión renal. Puede haber una remisión, una de las pronósticos, digamos, es que hay una remisión espontánea que se observa en un 30% de los casos, aún en aquellos pacientes con proteinuria importante. 30% de los pacientes con proteinuria subnefrótica, menos de 3 gramos al día, tienen buen pronóstico o manejo conservador. Y en estos pacientes entonces se da terapia antiproteinúrica con inhibidores de ECA o BRA si la presión arterial es mayor de 125-75 milímetros de mercurio. Y por lo tanto el uso de agentes inmunosupresores se limita a aquellos con alto riesgo de progresión y con función renal salvable. Pacientes que tienen pacientes con síndrome nefrótico a pesar de 6 meses de manejo conservador y creatinina menor de 3 miligramos por decilitro pueden elegir terapia con corticosteroides y clorambucil o ciclofosfamida por 6 meses. Y también se puede considerar una terapia con inhibidores de la calcineurina con y sin corticosteroides. También se ha visto que el rituximab ha resultado ser beneficioso en ensayos, pero en ensayos no controlados, así que esto tiene que ser comprobado. Y la remisión puede iniciarse hasta 6 meses después de iniciada la terapia. Los pacientes con nefropatía membranosa primaria son candidatos excelentes para trasplante, que es cuando todo lo anterior ha fallado, digamos, es una terapia, digamos, hacerle un trasplante renal a los pacientes. En cuanto a la nefropatía diabética, esta es una causa secundaria, por supuesto, es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos y en Chile también. La diabetes mellitus 1 tiene un riesgo de 30-40% de nefropatía después de 20 años
y la diabetes mellitus 2 tiene un riesgo de 15 a 20% de nefropatía después de 20 años. Los pacientes con riesgos más altos incluyen a los hombres, a los afroamericanos, a los nativos americanos y aquellos con historia familiar. Y los elementos esenciales, bueno, son evidencia previa de diabetes mellitus habitualmente sobre 10 años. La albuminuria habitualmente precede la caída de la tasa de filtración glomerular y se observan además otros daños en órganos blancos tales como retinopatía, que suelen ser retinopatía o alteraciones neurológicas que suelen ser comunes. Los síntomas de la enfermedad renal pueden estar presentes en el momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y la primera etapa es de hiperfiltración con un aumento de la tasa de filtración glomerular seguida del desarrollo de microalbuminuria 30 a 300 miligramos al día y con la progresión de la enfermedad la albuminuria aumenta a más de 300 miligramos al día. La tasa de filtración glomerular declina subsecuentemente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un screening anual para microalbuminuria está recomendado en todos los pacientes diabéticos para detectar la enfermedad en una etapa temprana. En algunos pacientes, la nefropatía diabética puede terminar en una enfermedad renal crónica no proteinúrica. A los pocos pacientes a los que se hace biopsia, lo que se observa es que la lesión más común es una glomerulosclerosis difusa, pero la glomerulosclerosis nodular es patognomónica. Los riñones habitualmente están aumentados de tamaño como resultado de la proliferación celular y la hipertrofia, y la biopsia renal no se requiere en la mayoría de los pacientes. Cuando hay antecedentes de diabetes mellitus y de proteinuria, la causa es la diabetes mellitus, pero sí puede estar indicada si hay hallazgos atípicos como inicio súbito de proteinuria, espectro nefrítico, es decir, con hematuria y con hipertensión, proteinuria masiva mayor de 10 gramos al día, y cilindros celulares o una caída rápida de la tasa de filtración glomerular. Ahí se requeriría una biopsia. Los pacientes con diabetes mellitus son susceptibles de otras enfermedades renales como necrosis papilar, nefritis crónica intersticial y acidosis tubular renal tipo 4. Y estos pacientes también tienen un riesgo aumentado de enfermedad renal aguda con varios insultos, incluyendo material de contraste endovenoso y uso concomitante de inhibidores de ECA o BRA con antiinflamatorios no esteroidales. Así que ahí hay que tener cuidado con estas indicaciones. El tratamiento con el inicio de la microalbuminuria es necesario iniciar un tratamiento agresivo y esto implica control estricto de la glicemia, tratamiento de hipertensión arterial en el caso de que los pacientes sean hipertensos, aquellos con microalbuminuria, tasa de filtración glomerular preservada y sin riesgo cardiovascular significativo, hay que mantener una presión arterial de 140 a 90 y aquellos con proteinuria franca, especialmente aquellos con proteinuria sobre 1 gramo al día, hay que mantener una presión arterial de 130 a 80. Y además a los pacientes se les da inhibidores de la ECA o BRA, y esto en aquellos pacientes con microalbuminuria, enlentece la progresión a proteinuria franca y enlentece la progresión a enfermedad renal crónica terminal. Estos medicamentos no están indicados en pacientes que no tengan microalbuminuria o que no tengan hipertensión arterial, digamos. En pacientes con tasa de filtración glomerular marcadamente disminuida, los inhibidores de la ECA, los BRA, pueden entregar beneficios, pero se requiere un control estrecho de la hipercalemia. El tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular y obesidad es crucial. En los pacientes que progresan a enfermedad renal crónica terminal y son sometidos a diálisis, la mortalidad de los primeros 5 años es alta por sus otras comorbilidades. Suelen morir de patología cardiovascular, infarto del miocardio habitualmente. Los pacientes que están relativamente saludables se benefician del trasplante renal, así que también es una opción. En cuanto a la nefropatía asociada a VIH, habitualmente se presenta como un síndrome nefrótico y disminución de la tasa de filtración glomerular en pacientes con una infección por VIH. Se asocia con polimorfismo del gen APOL1 y a menudo los pacientes tienen un recuento bajo CD4 y tienen SIDA. Pero la nefropatía asociada a VIH puede ser la presentación inicial de la infección por VIH. Los pacientes con VIH tienen riesgo de desarrollar otras patologías renales distintas a la nefropatía asociada al VIH, tales como toxicidad a la terapia antirretroviral, enfermedad vascular, diabetes o una enfermedad glomerular mediada por complejos inmunes. Pero esas enfermedades, excepto la diabetes mellitus, por supuesto, tienden a ser no nefróticas. En cuanto a la biopsia, muestra una glomerulosclerosis con un patrón focal y segmentario, un colapso de los glomérulos, y también puede haber un daño túbulo intersticial severo. La nefropatía asociada a VIH se ha hecho menos común en la área del diagnóstico precoz de la infección por VIH
y de las terapias antirretrovirales más efectivas. En cuanto al tratamiento, estudios no controlados pequeños muestran que la terapia antirretroviral disminuye la producción de la enfermedad. Los inhibidores de la ECA o los BRA pueden ser usados para controlar la presión arterial y también disminuyen la progresión de la enfermedad. Y los corticoides han sido usados con éxito variable en dosis de 1 miligramo por kilo día junto con ciclosporina. Los pacientes que progresan a enfermedad renal crónica terminal y son de otra manera saludables son buenos candidatos para trasplante renal. En cuanto a la amiloidosis renal, bueno, es causada por un depósito extracelular de una proteína anormalmente plegada, a la cual se le denomina amiloide. Varias proteínas diferentes pueden formar fibrillas de amiloide y la amiloidosis primaria, en la forma más común de la amiloidosis primaria, es debido a una discrasia de células plasmáticas, digamos, una enfermedad, digamos, del ámbito del mieloma, digamos. En este tipo de amiloidosis la proteína es una cadena liviana de IgG monoclonal. La amiloidosis secundaria resulta de una enfermedad inflamatoria crónica como artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal o infección crónica. Y en este tipo de amiloidosis hay depósito de un reactante fase aguda que es la proteína sérica amiloide A. En cuanto a la sintomatología, bueno, hay proteinuria, disminución de la tasa de filtración glomerular y síndrome nefrótico. Y hay evidencia de compromiso de otros órganos y esa evidencia es bastante común. En cuanto al laboratorio, hay que hacer una electroforesis de proteína en suero y orina, y si se encuentra un pico monoclonal en cualquiera de ellas, se debe cuantificar las cadenas liganas libres en suero mediante inmunoelectroforesis. Los riñones con amiloidosis a menudo son más grandes de 10 centímetros y a la biopsia se observan glomérulos que están llenos con depósitos amorfos que muestran una birrefringencia verde con la distinción de rojo conco. El tratamiento, el de la amiloidosis primaria, las opciones de tratamiento son pocas. Aquí se puede recurrir a agentes alquilantes y corticosteroides, melfalana y prednisona, que pueden reducir la proteinuria y mejorar la función renal en un pequeño porcentaje de pacientes. El bortezomib parece promisorio, pero faltan datos de ensayos clínicos. Y este tipo de amiloidosis progresa a enfermedad renal crónica terminal en 2 a 3 años promedio. La sobrevida general a 5 años menos del 20% y las muertes ocurren por enfermedad renal crónica terminal o enfermedad cardíaca. Una reducción de más del 90% en el nivel sérico de cadenas livianas libres se correlaciona con mejoría en los resultados renales y el uso del melfalán y el trasplante de células madres se asocia con una alta mortalidad, 45% de mortalidad, bastante alta, pero puede inducir remisión del 80% de los sobrevivientes. Sin embargo, pocos pacientes son elegibles para este tratamiento. En cuanto a la amiloidosis secundaria, el tratamiento es el de la enfermedad subyacente y el trasplante renal es una opción en ambos casos, digamos. Y eso es lo que queríamos conversar y discutir con ustedes en relación a el síndrome nefrótico y las causas que lo producen. Muchas gracias.